que sucede en el mundo. Sucede mapeados los centros de datos más calientes del mundo. Fíjense, en todo el mundo tenemos centros de datos, los data centers, como los conocen, y es la zona más caliente, fíjense. Esto es un dato real de una información que ustedes pueden verlo en ese. Acá hay un link, si ustedes pueden entrar en la información, te muestra también de cada continente cómo está esos centros de datos, cómo están esos centros calientes en el mundo. Y eso necesita recursos, o sea, ser sostenible, agua y energía. Y nosotros no estamos exceptos, fíjense, ahí tenemos un puntito acá, solamente Perú, acá está, también está un centro caliente. ¿Por qué? Porque tenemos 20 centros de datos acá, es increíble, y esto de los 20, 14 está en Lima, y el resto está en distintas partes del Perú. Ahora, superan los 68.000 metros cuadrados, y voy a mencionar algunos cuatro, porque hay más. El GTD Perú cuenta con una data center en Lurín, el metro cuadrado de Lurín se ha valorizado bastante. ¿Y por qué? ¿Por qué ustedes creen que se ha valorizado bastante Lurín? Busquemos por internet, sean curiosos, tecnología. Está el Sirion Technology, el IXNI y Claro Perú, que está en ese proceso que quiere, ha hecho sus pasos ya, haciendo esos pasos para tener un data center. Ahora, el Instituto Lurín concentra principales expansiones de los data centers por su proximidad a Lima y un espacio para construir infraestructura, los hyperscale, o sea, un lugar que podemos construir grandes extensiones de tierra, podemos construir nuestro centro de datos. Ahora, existen grupos principales para estos hubs digitales. Por ejemplo, la Asociación Peruana de Data Center, está acá, el Perú Hub Digital de 2026, cada uno en el primero, la Asociación Peruana de Data Center, es una agrupación, agrupa a los principales actores para considerar el país como un hub digital. Y el otro, que es el Perú Hub Digital 2026, aquí es el encuentro del sector de alta tecnología e infraestructura donde se abordan los retos de la IA. Claro, mira, la IA es responsable de todo este data center, de todo este uso de consumo de energía y de agua, ¿no? De los centros de datos de la región. Ahora, fíjense, y eso ya se vio desde que tenemos este puerto de Chancay, que el Perú, y, y eso tiene que ser real, y tenemos que estar pensando en eso, miremos a futuro, por favor. Puede ser, y pienso que será, si tomamos la decisión de ser un hub digital del Pacífico. Un hub digital. Y esto nos permitirá que una convergencia de grandes proyectos de conectividad, o sea, se empieza bastante en Perú, los cables submarinos y la necesidad regional de procesar datos cerca de las costas del Pacífico. La pregunta, ¿cuántos cables submarinos llegan a las costas de Perú? Y en Lurín, ¿cuántos llegan? ¿Por qué esa decisión de tanto de Sirion, GTD? GTD ya fue comprado por un banco, aquí uno de los grandes bancos de Perú ya lo compró al grupo chileno, tiene no, una parte, ha comprado el 49% de esas acciones, de esa empresa. Todavía no es dueño, le falta una acción más, dos acciones más y es dueño, pero tiene un gran porcentaje de acciones, ¿para qué? Lo ha pensado bastante, inteligente la jugada, muy inteligente la jugada, y creo que va a comprar otros, no creo que solamente se quede en uno. En Lurín llegan dos cables submarinos, por eso es ¿cómo le puedo decir? El interés de empresas de centros de datos o data centers. Hay uno que está en proyectos desde Australia a Chile, pero parece que no le conviene mucho a Australia, creo, porque hay mucho kilometraje. Entonces, nosotros hemos dicho, nosotros podemos hacer, ¿por qué no? Australia, que venga acá, que hacemos un cable submarino, ¿por qué no? Entonces, en eso estamos trabajando. Aquí le dejo un link, aquí abajo, que está de Luis Wagner y las tendencias de los data center, ¿no? En Lima ya supera los 65.000 metros cuadrados. Y hay mucho más información al respecto.
Eh, Nuestro diplomado se dividió en 6 sesiones. Aquí está la primera sesión, que es los fundamentos de ingeniería de datos y analítica empresarial. La segunda es el gobierno de TI aplicado a la auditoría. El tercero, el proceso de ETL y gestión de datos. El cuarto es el análisis de datos para la toma de decisiones. Toma decisiones con datos, ¿ah? Visualización de datos y comunicación ejecutiva. Hay unos que visualizan muy bien los datos. No necesitan tener números, sino visualiza, ve los gráficos, compara y toma la decisión. Y el otro es la toma de decisiones basadas en datos y tendencias que hay en el mercado. El objetivo de esta sesión del día de hoy va a ser comprender los fundamentos de la ingeniería de datos y su aplicación en análisis empresarial para apoyar esta toma de decisiones estratégicas mediante tecnologías modernas, procesamiento de datos y casos reales de empresas líderes. El contenido va a ver el concepto de ingeniería de datos, los roles de estas personas que se van a desarrollar ahí, en el caso de un analista, un ingeniero, un científico, un administrador y un especialista en gobernanza de datos. Los tipos de datos con que trabajamos, ciclo de vida del dato, tiene un ciclo de vida. Importancia en empresas, es importantísimo en los datos de cada empresa, porque es el core de su negocio. Sin datos no podemos trabajar, tenemos que tener datos. Y casos reales. O sea, debemos tener datos de nuestra empresa y datos de nuestros clientes, ¿eh? Con eso trabajamos. Interactuamos también. Listo. ¿Y cómo aprende la IA? Una curiosidad que todos sabemos cómo aprende la IA. Y también sabemos que la IA sin datos no existe. Y sin energía tampoco. Entonces, él dice, bienvenidos datos para mí. ¿Cómo aprende la IA? Voy a poner acá, ¿cómo aprende la IA? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Lo escuchan, por favor? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha, por favor? ¿No? ¿Puede darle a reproducir en ingeniero? ¿No se escucha? Ahorita no se está escuchando. Ah, ok, listo. Entonces tengo que compartirlo. Ok, ok, gracias. Ah, ya tengo que compartirlo entonces. Tarara. Me esperan un momento, por favor. Lo vamos a compartir. Ya. Y acá está. Ok, lo vamos a compartir para que ustedes lo puedan ver. La IA trabaja con datos. Ustedes saben eso. Y es muy conocido ahora. Debe trabajar con buenos datos para que también nos dé buenas respuestas. Como ustedes escuchan en el error, y eso también lo escuchan en un informático sistémico ahora en más en datos, si ingresamos basura, ¿qué nos va a salir? Basura. Entonces, eso es lo que no queremos. Bien, entonces lo voy a abrir por acá. Sí, acá está. Está compartido, sí, excelente. Y acá está. Ahí va. ¿Alguna vez te has preguntado cómo aprende una inteligencia artificial? ¿De dónde saca toda esa información para responderte como si lo supiera todo? Hoy, en Byron, el canal donde la tecnología se explica fácil, te contaré cómo una IA alimenta su base de datos y cómo convierte datos crudos en conocimiento útil. Quédate hasta el final y suscríbete si quieres entender cómo funciona el futuro. Primero lo primero, cuando hablamos de una IA como ChatGPT, Midjourney o cualquier otro sistema inteligente, la base de datos no es como una tabla de Excel gigante. Es una colección masiva de datos estructurados y no estructurados. Textos, imágenes, sonidos, videos. Cualquier cosa que sirva para entrenar al modelo. Estos datos no son información guardada como respuestas, sino ejemplos con los que la IA aprende patrones. Es como si le dieras millones de libros para que aprenda a hablar, escribir, pensar y hasta dibujar. Sin memorizar, sino entendiendo el estilo, las conexiones y las reglas. Ahora vamos al proceso completo de cómo se alimenta una IA 1.
Recolección de datos. Empieza todo con una gran recopilación de contenido público Wikipedia, libros digitales, artículos de noticias, foros como Reddit, código de GitHub, etc. Importante, no se usa contenido privado o confidencial, y muchos modelos usan datos disponibles bajo licencias de uso público. 2. Preprocesamiento. Aquí los datos se limpian, se eliminan duplicados, errores, spam, y se convierten en formatos legibles para el modelo. Imagina tomar millones de libros y resumirlos en fragmentos de texto útiles. 3. Tokenización. Todo se convierte en tokens, pequeñas unidades de información que la IA puede entender. Un token puede ser una palabra, parte de una palabra, o incluso un signo. 4. Entrenamiento. Aquí es donde ocurre la magia. El modelo procesa todos esos tokens y a través de redes neuronales empieza a reconocer patrones. Aprende, por ejemplo, que después de hola, ¿cómo usualmente bien estás? Este proceso puede tardar semanas o meses y requiere supercomputadoras con miles de GPUs trabajando en paralelo. Pero espera, ¿la IA recuerda cosas como tú? No. Las IA como ChatGPT no recuerdan conversaciones anteriores ni guardan información personal, a menos que estén diseñadas para eso. Lo que hacen es predecir la mejor respuesta basándose en lo que han aprendido, no en lo que han memorizado. Por eso puede parecer que saben todo, pero en realidad están haciendo una especie de cálculo de probabilidad de lo más coherente que pueden decir, en fracciones de segundo. Así que ya sabes, una IA no nace sabiendo, sino que se alimenta con millones de datos, se entrena durante semanas y luego se lanza para interactuar con nosotros. La tecnología detrás es fascinante y apenas estamos viendo el principio. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a Byron. Gracias. Como dice al final, la IA, sin datos, no trabaja, no funciona. Recién estamos en estos inicios, porque todavía falta crecer muchos modelos más. Y eso es por la parte de la industria 4.0, ¿no? Entonces, eso todavía falta crecer. Falta mucho más. Entonces, nosotros tenemos que seguir evolucionando. La IA solamente es nuestro apoyo en todo nuestro trabajo. Tanto que sean programadores, sean pedir información acerca de un tema, puede ser universitario, de su propio trabajo, como resolver ciertos problemas, sí, es un gran apoyo. Pero no significa que está toda la solución ahí. Y a la otra parte es la parte cognitiva de ustedes, la parte del ser humano, el pensamiento en sí del ser humano, que debe desarrollar y resolver los problemas. Bien, yo voy a continuar con mi presentación. Ya sabemos cómo se alimenta la IA. Ajá, claro, también, César. ¿Cómo alimenta a la IA? ¿Cómo trabaja? Y es por medio de datos. Nuestros datos. Los datos de una ciudad, toda una urbe. Él utiliza datos públicos, dice, libres, ¿no? Autorizados. Ahora, ustedes saben que tenemos una ley de acá, ¿no? Una ley del cuidado de nuestros datos. Les doy el número, el 29733. Si quieren pueden buscarlo en sus celulares. Y hay una penalización si no mantenemos nuestros datos. O sea, si una empresa X lo utiliza, si utiliza su imagen, no lo puede usar salvo que usted lo haya concedido por medio de un documento. Eso sí, lo puede utilizar sin ningún problema. Sus datos personales y todos los datos que usted tiene. Personales, ¿no? Por supuesto. Fundamental en la ingeniería de datos, hablamos estos conceptos. Es la disciplina encargada de diseñar, administrar sistemas para procesar grandes volúmenes de información. Y también nos permite recopilar, transformar y almacenar esos datos de múltiples fuentes. De múltiples fuentes saco esos datos y los almaceno. Los puedo estructurar o no estructurar. Depende cómo los consiga y los tengo que transformar para que sean estructurados. Ahora, integrar tecnologías de base de datos, automatización,
ver cuya biblioteca que puede existir dentro de un proceso de cargar nuestra data, la programación y computación en la nube, que está de moda la computación en la nube en todo su furor, como lo menciono y en diferentes partes menciono también, cuando usemos la nube, miremos los contratos, leamos los contratos. Claro, los contratos dicen, sí, pero usted sabe que son como 80 páginas. Léense, tómense el tiempo de leer, porque cuando lo necesiten su apoyo en la nube, puede ser que no lo apoyen, lo dejen a ustedes ahí varados. ¿Bien? Otro concepto más para proyectos de inteligencia artificial, analítica avanzada y transformación digital. Seguimos con los conceptos hablando de ingeniería de datos, garantizar que sean los datos confiables, escalables y accesibles para análisis y toma de decisiones. Nosotros tomamos decisiones con datos. Acuérdense de eso. Toda empresa, toda organización, sea pública o privada, y nosotros mismos, tomamos decisiones en base a datos. Eso realizamos. Y tecnologías que se relacionan dentro de los fundamentos de la ingeniería de datos, como es el Python, su lenguaje de programación muy fácil de usar, muy propagado, diferentes formas de aprender, una base de datos de SQL, el Apache Spark, es un motor de análisis unificado, de código abierto, diseñado para el procesamiento de data a gran escala. Tenemos el Hadoop, también es Apache, si no me equivoco, sí, Apache es. También es un software de código abierto que proporciona un procesamiento distribuido, altamente fiable en grandes conjuntos de datos. Y hablando del Azure, el Microsoft Azure, después tenemos el Google BigQuery, es un almacén de datos empresarial totalmente gestionado y sin servidor. Fíjense, sin servidor, después de aquí el servicio, para ayudarle a ingerir, le van a decir una forma de ingerir, de alimentarse, o almacenar, claro, los datos, y analizar petabytes de datos con alta eficiencia. Usan un servicio esto en la nube que es el PaaS, conocido de ellos, hay SaaS también. ¿Y qué hace un ingeniero de datos? ¿El ingeniero de datos más recibe la data y comienza a trabajar con él? No. Tiene sus actividades. Ahora después van a ver los diferentes roles también, ahí lo van a entender mucho mejor. Voy a tratar de compartirlo. No, mejor lo copio para que ustedes lo podamos compartir. Si no, no lo van a ver. Voy a poner inicio, voy a compartirlo. Aquí está. Que caballero no va a decir. Un ingeniero de datos, ahí va. Últimamente has escuchado mucho el término ingeniero de datos o ingeniería de datos. En pocas palabras, un ingeniero de datos es la persona que se encarga de preparar la información para su futuro análisis. En este video vamos a ver cuál es el flujo de los datos y cómo el ingeniero de datos puede ayudarte a preparar la información para un futuro análisis. Sin más preámbulos, comencemos. Primero hay que decir que un ingeniero de datos se encarga de tres cosas. La primera es construir el pipeline o data pipeline, lo que en español llamamos como el flujo de los datos. El segundo es mantener ese flujo de datos y por último limpiar la información. Asegurarse de que el usuario final, que puede ser un analista de datos o un científico de datos, tenga la información bien preparada y muy limpia para su futuro análisis. Ahora veremos cómo luce ese flujo de datos. En pocas palabras, el flujo de datos tiene 4 etapas, de las cuales 3 son controladas por un ingeniero de datos. La primera etapa es los recursos. Yo puedo consumir información de múltiples lugares. En primer lugar, puede la información estar almacenada en la nube o yo puedo almacenarla en la nube también. En segundo lugar, puede estar almacenado en diferentes bases de datos o en dispositivos electrónicos
o maquinaria. Y en cuarto lugar puede estar en aplicaciones de la empresa o aplicaciones externas, como puede ser en el caso de Snowflake, que yo consumo información de múltiples fuentes o de recursos de Internet. Y puede estar almacenado de una manera no estructurada, como puede ser archivos, imágenes, videos, fotos, etc. Entonces, esta primera etapa es entender de dónde vienen mis datos, cuáles son las fuentes de mis datos. Y luego pasamos a la segunda etapa, que es donde el ingeniero de datos también tiene mucho valor, que es la etapa de ETL o ELT. ETL quiere decir extraer, transformar y cargar. Y ELT quiere decir extraer, cargar y transformar. En esta etapa es donde yo transformo la información de múltiples fuentes, las consolido para poder darle a mi usuario final, la limpio, la analizo, la proceso, remuevo todo aquello que no tiene que estar para poder dar respuesta al negocio. Al final, en la tercera etapa, el ingeniero de datos se encarga de almacenar la información en varios lugares. Puede ser un data lake, donde la información está raw, como decimos, está cruda la información, o puede ser un data warehouse, que tenemos un video por aquí que ya explicamos que es un data warehouse, que la información está para una parte del negocio específica, especialmente para reportería. Posiblemente luego de esas tres etapas de identificar mis fuentes, procesar la información y luego almacenarla, es donde vienen los usuarios de la data que me validan que la información es correcta. Un usuario de un ingeniero de datos puede ser un analista de datos o un científico de datos, que ambos pueden también crear información, limpiarla y darme más información para el que siga el flujo de datos correspondiente. Entonces, ¿qué conocimiento requiere un ingeniero de datos para poder desarrollarse de manera correcta en una empresa? Se requiere, como siempre, varios tipos de habilidades. Las primeras son habilidades técnicas, las segundas son herramientas que debe conocer y la tercera son habilidades blandas. Comencemos por las habilidades blandas. En primer lugar, la comunicación es muy importante para entender y conectar con las múltiples fuentes de datos. En segundo lugar, es el dominio que tengo de mi área de ventas, compras, producción, etc. Y en tercer lugar es la analítica o pensamiento crítico. Tengo que ser capaz de identificar cuando hay un error en la data, cuando hay patrones que no corresponden. ¿Y cómo hago esto? Bueno, con varias herramientas. Una puede ser SQL, puede ser Python, puede ser R o R. Y aquí también, además de herramientas o lenguajes de procesamiento de datos, tengo que conocer la infraestructura, más que todo información que va hacia la nube. Puede ser AWS, puede ser Google Cloud, puede ser Azure de Microsoft y por supuesto por medio de Snowflake o Databricks, que está muy popular ahora. Tengo que tener conocimientos técnicos, uno de bases de datos, para poder guardar la información, crear esquemas de bases de datos. Data warehousing, cómo es la estructura de un almacén de datos o de un data lake. Conocer los ETL, los diferentes tipos que pueden haber, cómo puedo procesarlo, dependiendo, claro, de la herramienta que esté utilizando, ya sea herramientas de Microsoft o de AWS o Python, como dijimos. Cuestionamientos como limpieza de datos, minería de datos y también Big Data. Y por supuesto, finalmente, para poder validar la información, debo conocer visualización de datos. Por lo tanto, podemos decir que un ingeniero de datos es la persona que se encarga de procesar la información de múltiples fuentes y almacenarla de manera segura y sólida para poder analizarla en un futuro. Tiene que tener conocimientos muy específicos y particularmente este rol de la ciencia de datos es muy técnico, pero de igual manera debe de poder conectarse con el analista de datos, quien va a ser su usuario final o el científico de datos para procesar la información de manera limpia, darle mantenimiento al proceso y controlar la infraestructura, ya sea en la nube o en otro medio. Eso es un poco de qué es la ingeniería de datos, el flujo de los datos y también qué es un ingeniero de datos. Un rol muy importante, sobre todo ahora en el mundo de inteligencia artificial, donde, y aquí voy a hacer énfasis, toda la información que se procesa es requerida para poder crear un modelo de machine learning o de cualquier otro tipo de inteligencia artificial. Entonces, el ingeniero de datos es un rol crucial porque si la información no está limpia, no está bien preparada, si hay lo que se conoce como ruido en los datos o lo que hablábamos en un video corto que era no tener información o no validar bien mis fuentes de datos, eso me genera un problema. El ingeniero de datos debe ser capaz de entender bien la data,
almacenarla de manera estructurada o no estructurada, pero de manera que sea fácil de consumir y con el nivel de seguridad correcto. Luego eso se procesa para crear, como dijimos, posiblemente un ingeniero de Machine Learning, ML Engineer, toma la información y crea un modelo, como por ejemplo ChatGPT, Copilot, etcétera, o modelos predictivos que pueden ayudar a mi empresa a mejorar. Espero que ahora entiendas mucho mejor qué es el flujo de datos y la importancia que tiene un ingeniero de datos en la actualidad. Es un rol que está subiendo mucho y que es crucial para poder determinar qué hacer con tus datos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Fíjense, algo importante de aquí, y creo que lo puse énfasis al final, es cómo convalidar esa calidad de los datos que vamos a obtener. ¿De dónde? El ingeniero de datos, eso es su trabajo. ¿De dónde hemos tenido estos datos? Porque de ahí va a tomar decisiones, ¿no? De organización. Y también va a trabajar el resto del personal que está a su cargo en análisis de datos. Entramos a los roles. Aquí están los roles, los que tiene el ingeniero Tome a trabajar tanto para el analista, para el científico, el administrador, el especialista y de gobernanza. Fíjense, el analista tiene los datos ahí listo. Acá está, vamos a trabajar estos datos que les he conseguido unas muy fuentes muy buenas. Ahora, también me imagino que ustedes han escuchado de datos sintéticos, ¿no? Eso hay bastante. Ahora se escucha bastante esto de datos sintéticos. Los datos sintéticos son, tienes una fuente de datos, solamente tienes 500. Y han creado 500 más datos sintéticos, suponiendo los valores que tienen los otros 500, los primeros 500. Suponiendo que eso va a corresponder, y va a responder en esas tantas filas y columnas de tu dato. En una hoja Excel voy a poner, ¿no? Tu estructura de datos, un dato estructurado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos datos sintéticos. Hay que preguntar, ¿cómo se ha obtenido estos datos? ¿Cómo lo han obtenido ustedes? De acá, de estos datos, allá. Listo. Entonces ya tienes una idea que no son datos sintéticos y son válidos para poder trabajar. Muy bien, el analista interpreta información mediante los reportes, aparece en su pantalla, está la data, la está analizando, en dashboard o métricas empresariales. Trabaja también con consultas de SQL y herramientas de visualización de datos. Él los tiene que visualizar. Algunos datos que uno lo ve solamente en números, letras, filas y columnas, no te dice nada. Pero visualmente, dentro de una gráfica, te está mostrando valores. Y puedes sacar un buen análisis. Hay unos que son así, leen nomás, ven una gráfica, lo leen, esto va a suceder, esto va a suceder en tanto tiempo según esa data histórica que tengo. Algunos son bien rápidos a leer eso. Ahora, eso se aprende, ¿no? Algunos dicen que es un don, no, eso se aprende con la práctica. Ahora, aquí también nos permite el análisis de datos, ayuda a identificar tendencias, patrones y oportunidades de mejora. Sí, ahí los ven. También la toma de decisiones, eso participa directamente ahí en la toma de decisiones, basada en indicadores clave. Hablamos de ingeniero de datos, hablamos de ellos porque desarrolla arquitecturas para integrar y procesar información empresarial, esa información que todos necesitamos en nuestro negocio, y también diseña pipelines, ¿no? ETLs o ETLs y plataformas escalables de almacenamiento de datos. Garantiza que la calidad, la disponibilidad y la seguridad de esos datos. Y eso nos permite trabajar con esos datos, trabajar con Big Data, automatización y un servicio de cloud. Por supuesto que sí. Entramos a la parte que son los científicos de datos, los data science. Utilizan estadística e inteligencia artificial para generar predicciones. Aquí se tienen que ver sus datos estadísticos. El más conocido, que es uno de ellos que puede ser la varianza, los coeficientes de correlación, los coeficientes de variación, las divisiones estándar. Esos son valores según tu data que te muestra. Interpretando esos valores, o también uno de dispersión, que también se usa bastante, usted va a decir, vaya, la data está muy dispersa. ¿Por qué está muy dispersa?
comienza a hacer su análisis al respecto. Otros es construir modelos de Machine Learning. Ustedes saben que está la IA en Machine Learning y después está en Deep Learning, está dentro de Machine Learning, ¿no? Orientando a resolver problemas complejos. Analiza también grandes volúmenes de datos. Aquí el científico hay datos estructurados y no estructurados. Los estructurados están puestos en filas y columnas. Una hoja Excel es un ejemplo. Los no estructurados, podemos verlo en videos, libros, fotos. Sacamos, los vemos. En caso del libro, leemos y sacamos los datos que necesitamos. En caso de la imagen, lo vemos, sacamos datos y lo ponemos a una base de datos estructurada. Bueno, ahora sí existe aplicativos que nos apoyan bastante en esos datos no estructurados. También apoya decisiones estratégicas mediante análisis predictivo y automatización. En este caso, el científico de datos, el Data Science. Hablamos del administrador de datos, el Data Administrator. Garantiza el funcionamiento óptimo y la disponibilidad de la seguridad operativa de la base de datos. Él no garantiza eso, que nuestros datos lo podemos ver que podemos utilizarlo en forma óptima, ¿no? Y en parte segura también. También asegura que los sistemas de gestión de base de datos estén activos. Y aquí realiza los respaldos, optimiza consultas y restringe los accesos. Aquí está su trabajo. Mi sistema de datos debe estar activo, arriba, como dicen, está arriba, no cayó, está acá, está arriba todavía. Los respaldos, los backups que debemos de tener, debe tener servidores, no creo si es de dato importante, no creo que sea uno, debe tener clúster, otro tipo de tecnología ahí, sus RAI que deben tener los clúster, debe tener su rack, varios servidores ahí puestos, todos en hot swap, en caliente, ¿no? ¿Y para qué? Para optimizar esas consultas y aparte ver los accesos. ¿Quién accesa? Tengo que tener un control de accesos, tengo que monitorear esos accesos. No cualquiera puede entrar a mi base de datos. Tiene que tener accesos. Y eso tenemos que verlo, monitorear, crear sus logs. ¿Qué hace esa persona cuando está en mi base de datos? ¿Qué hace? ¿Qué revisa? ¿Qué copia? ¿Por qué los borra? Eso hace esos logs, es un histórico de todo acceso. Aparte, el administrador de datos también usa herramientas principales como el Oracle, el SQL Server, el SQL, el MySQL y MongoDB. Y comenzamos con la parte, el especialista de gobernanza de datos. Y aquí la persona, puede ser una dama o caballero, que esté en la gobernanza de datos, asegura que los datos sean precisos, confiables, privados y que cumplan las normativas legales y vigentes. Eso hace el especialista de gobernanza de datos. Además, define las políticas, estándares y reglas sobre quién puede usar los datos y cómo se deben almacenar esos mismos. También gestiona la parte de los metadatos y asegura la calidad y el cumplimiento normativo. ¿Y qué herramientas usa el especialista de gobernanza? Catálogos de datos como el Libra, Alexon, Informática y la Data Galaxy. Y aquí vamos a ver una pequeña recordatorio de todos estos conceptos que hemos visto de los científicos de datos, los ingenieros, los analistas, administradores y el especialista en gobernanza. Los roles en datos. Por acá, lo voy a copiar. Aquí está. Dejo compartir. Voy a ponerlo a inicio. A ver, creo que está aquí. Ya. Voy a compartirlo. A ver, no es aquí. Aquí. Aquí lo voy a compartir. Ya. Este es. Acá está. Listo, está compartido el volumen.
Ok. A ver, a ver, a ver. Voy a ampliarlo. Y aquí está, roles. Los roles en los datos. ¿Lo escucha, por favor? No se logra escuchar. No, Pero listo. Ah, ya. ¿Por qué? Porque está una X de volumen. No puede ser. Ya, lo voy a poner aquí. Ya, ahora sí, creo que va. Ahí va. Lo que vamos nosotros a trabajar es justamente los diferentes roles que tenemos dentro del análisis de datos, la colaboración y especialización en el análisis y ingeniería de datos. Vamos a ver una breve introducción sobre la importancia de contar historia con los datos, como ya hemos venido conversando, y cómo los distintos roles colaboran para transformar datos en insights accionables. Justamente como habíamos ya hablado en clases anteriores, la narración de historias mediante datos es un recorrido que comienza con la obtención de información de diversas fuentes. En proyectos complejos se requieren múltiples expertos que aporten sus habilidades y experiencias para llevar los datos desde su origen hasta la toma de decisiones. Tenemos diferentes pasos, justamente la obtención, que es la recopilación de fuentes diversas, el procesamiento, que es la transformación y análisis, la visualización, la creación de informes, y el punto número 4, la decisión o la aplicación de insights. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los diferentes cargos dentro del análisis de datos, por llamarlo así. Tenemos, por ejemplo, al analista de negocio, que está cerca de la empresa y se especializa en interpretar los datos obtenidos de las visualizaciones. Si justamente el analista de negocio trabaja ya cerca de las áreas claves, por ejemplo, puede ser un área clave talento humano, un área financiera, trabaja directamente con los gerentes y subgerentes y justamente lo que hace es interpretar los datos obtenidos en las visualizaciones. Comparte algunas tareas con el analista de datos, pero su foco está en cómo estos insights afectan la estrategia empresarial. Justamente lo que hace es una interpretación estratégica, traduce datos en decisiones de negocio. Esta persona tiene un enfoque empresarial, es decir, conecta análisis con objetivos corporativos y una comunicación con los stakeholders, es decir, presenta los insights a la dirección. Personas o el analista de negocio es justamente el que lleva ya toda la información recopilada y todos los insights y los presenta justamente con una narrativa clara para la toma de decisiones dentro de la organización. Por otro lado, tenemos al analista de datos. Justamente el analista de datos maximiza el valor de los recursos de datos mediante herramientas de visualización. Es decir, él se encarga, ¿no?, de generar todas estas visualizaciones, en este caso dentro de Power BI. Es responsable de la generación de perfiles, limpieza, transformación y modelado de datos, trabajando en conjunto con otros roles para acceder a las fuentes correctas. Él justamente hace todo el proceso, nosotros le conocemos incluso como ETLs, extracción, transformación y carga de la información, a más de las visualizaciones dentro de Power BI. Justamente tenemos la generación de perfiles, que es una evaluación inicial de los datos, la limpieza y transformación, que es la preparación para el análisis, el modelado, que es la estructuración analítica, y la visualización, que es la creación de dashboards interactivos. Por otro lado, tenemos también al ingeniero de datos. Justamente el ingeniero de datos es el que se encarga de aprovisionar y configurar la plataforma de datos, locales y en la nube. Su trabajo incluye la ingesta, transformación y validación de datos de diferentes fuentes, facilitando que los científicos y analistas puedan trabajar con datos limpios y estructurados. Sí, el ingeniero de datos también juega un papel muy importante, ¿no? Hace el tema de aprovisionamiento, es decir, configuración de las plataformas, la ingesta, que tiene que ver con la captura de datos de múltiples fuentes, la transformación, que es la estructuración y limpieza, y por último la validación, la verificación de calidad e integridad de los datos con los que va a trabajar tanto el científico como el analista de datos. El científico de datos utiliza técnicas avanzadas desde el análisis descriptivo hasta el aprendizaje profundo o machine learning que le conocemos. Para extraer valor de los datos, su trabajo abarca el diseño de hipótesis, experimentación y modelado predictivo para identificar patrones y tendencias. Justamente trabaja con aprendizaje profundo, técnicas avanzadas de inteligencia artificial, modelado predictivo, algoritmos para predecir tendencias, experimentación, prueba de hipótesis y validación, y un análisis descriptivo, comprensión de datos históricos. Todo este rol, y obviamente es uno de los roles que es más demandado y mejor remunerado, el del científico de datos. Sin embargo, no le quita, ¿no?, a los demás roles que hemos venido viendo su importancia dentro de las organizaciones.
Tenemos también un administrador de base de datos, que justamente el administrador de base de datos lo que hace es centrarse en la operación y el mantenimiento de las soluciones de datos. Garantiza la disponibilidad, seguridad y rendimiento de las bases de datos, gestionando accesos y asegurando copias de seguridad según las necesidades empresariales. Tenemos la seguridad, protección de datos sensibles, rendimiento, optimización de consultas, respaldo, copias de seguridad periódicas y acceso o lo que viene a ser la gestión de permisos como tal. Colaboración entre los roles. Cada uno de estos roles aporta habilidades únicas y su colaboración es esencial para transformar datos en insights que impulsen la toma de decisiones. La integración de esfuerzos y conocimientos optimiza el proceso desde la recopilación hasta el análisis final. Tenemos por un lado el analista de negocio, que comprende la estrategia empresarial, el analista de datos, que justamente hace el tema de visualización, ETLs, modelado de datos, el ingeniero de datos, que se encarga de las infraestructuras y pipelines, el científico de datos, algoritmos avanzados, y el administrador de base de datos, de la seguridad y el rendimiento como tal. Chicos, con esto hemos visto nosotros el día de hoy los diferentes roles que podemos tener dentro de la organización y cómo cada uno de ellos tiene prácticamente ya definido cuáles son las acciones a realizar, con el único objetivo de dar a los gerentes, a los accionistas de la empresa, datos confiables para la toma de decisiones. Justamente lo vimos al principio con el analista de negocio, que vendría a ser la persona que se encuentra en constante comunicación justamente con el stakeholder y presenta los insights a la dirección. Chicos, nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias. Fíjense una descripción adicional, lo que también conversamos en esos puntos, de cada rol que debe tener cada persona en sus diferentes actividades que se va a desarrollar dentro de esa ingeniería de datos. Bien, entonces, continuamos. Son 8:20, mire, fíjate que rápido vamos a la hora. Entonces, entramos a los tipos de datos. Como lo mencioné en un momento, hay datos estructurados, no estructurados, y uno más que sea el semiestructurado. Lo vamos a ver ahora. Datos estructurados, hablamos de datos organizados en tablas, con filas y columnas definidas, igual como si fuera un Excel. Hay columnas y filas. Estructurado. Qué bien, qué fácil tener datos estructurados. Están muy bien. Listo. ¿Qué más? Estos datos estructurados almacenan en base de datos relacionados utilizando SQL. Uno de ellos, gran cantidad de datos, por favor. Búsquedas rápidas y análisis empresariales se realizan con esos datos estructurados muy dinámicamente. Unos ejemplos, tenemos ventas, podemos ver inventarios y registros bancarios. Y cuando hablamos de datos no estructurados, no poseen una estructura fija, por supuesto, ni un formato determinado. Incluye, como les avancé en un momento, creo en la sesión anterior, el contenido que hubo en la sesión anterior, imágenes, videos, audios, correos electrónicos, redes sociales. Ahí están incluidos esos datos no estructurados. Ahora, requieren tecnología avanzada, por supuesto, para su procesamiento y análisis. Hay personas dedicadas a datos estructurados, que están ahí, le dan su video, audio, libro, redes sociales, y es su trabajo. Ahí va, realizándolo. Ahora, los datos estructurados son utilizados en inteligencia artificial y reconocimiento automático. O sea, tenemos herramientas que nos permitan sacar esos datos no estructurados y que lo podemos utilizar dentro de nuestra inteligencia o la inteligencia artificial que existen, los modelos que existen. Bien, y vienen los datos semiestructurados. Ahí combinan características estructuradas y flexibles mediante etiquetas o metadatos. Un ejemplo de datos semiestructurados, ejemplos comunes incluyen los XML, los JSON y los archivos de log, que los mencioné en un momento. Aparte de los datos semiestructurados, son ampliamente utilizados en aplicaciones web, y APIs, en las APIs modernas. ¿Facilita qué? El intercambio de información entre sistemas distribuidos. Facilitan esa información
entre sistemas distribuidos, terminamos aparte de tipo de datos que hemos visto, datos estructurados, no estructurados y semiestructurados. Y ahora pasamos a esos datos que tenemos, que hemos conseguido, pasamos a ese ciclo de vida de la data. ¿Cómo detener ese ciclo de vida de la data? Voy a subir esto acá arriba, listo. El ciclo de vida del dato describe las etapas desde la generación hasta la eliminación de información. En estos momentos, en Internet, estamos generando otros datos. Hemos generado desde que ustedes se conectaron y seguimos generando esos datos hasta las 9, 9:05, 9:10, esos datos. Internet sabe que estamos acá. Todos ustedes están aquí. Están escuchando esta primera sesión de este diplomado. Y estamos en la parte de ciclo de data de datos. Internet lo sabe. Ya lo tiene ahí. Y él sigue guardando esa información. Sigue trabajando. Eso es, como dicen, la huella digital, ¿no?, que dejamos. Bien. Este ciclo de vida de datos también se hace la captura, el almacenamiento, el procesamiento, el análisis y el archivado de estos datos, ¿no? En este caso, si son de nuestra empresa, son datos empresariales que tenemos que saberlo capturar, almacenar, procesar y analizarlos. Y archivarlos también. Porque ya sería archivarlos, ya serían nuestros datos históricos que nos van a servir en un momento para nuestro análisis. También permite asegurar calidad, integridad y disponibilidad de ellos durante todo el proceso. Debe existir eso. Es fundamental para gobiernos de datos y cumplimientos normativos. Fíjense, no se olviden de la parte de las normas. Puede ser que nuestras normas de nuestro país no sean tan flexibles, ¿no? Sean flexibles. Fácil, no exigible, pero en otros tipos de países, en la Comunidad Europea, vamos a hablar en sí, eso sí, hay reglas muy estrictas al respecto. Y se sigue ajustando. Si ustedes son curiosos, también se está fomentando la ley del uso. Uno ya fue de las redes sociales, las edades que lo pueden usar. Ahora están con la parte de la IA, como debe ser la parte ética, ¿no?, del uso de la IA. Y eso también es bueno también aprender eso por parte de nosotros. Por lo tanto, nos conectamos también a páginas europeas. Y hay que saber lo que te está pidiendo ahí. En el caso de cookies, ¿no? Esta es una página española, francesa, italiana, bueno, que esté en español, y te pide esos cookies. Y uno decide sí, no, no quiero, sí, dame los cookies necesarios, ¿no?, o rechazo todos esos cookies. Y hay que saberlos manejar. Vamos a ver por las etapas que tiene. Vamos a ver una que la captura de esos datos. Los datos se obtienen, puede ser por medio de sensores, aplicaciones, redes sociales y sistemas empresariales. ¿Podemos conseguirlo por sensores? Claro, usando un IT, un Internet de las cosas. Por ejemplo, en la parte agrícola yo puedo tener sensores que permitan decir, los 10 árboles que tengo acá sembrados, voy a poner 10 árboles, ¿no? 10 árboles de un fruto X y Z, los llevo a un control, los monitoreo, cómo van creciendo, cómo van evolucionando, cómo van adquiriendo agua, ¿no?, cómo va yendo los pesticidas que tienen, también lleva un control. Y eso uno ya no va a ver esos terrenos en la parte agrícola. Un dron hace la visita. El dron sube y comienza a viajar. Llegas a los límites más extensos de los terrenos, verifica cómo va. Todo muy bien, está creciendo mala hierba, las hojas se están se están secando, ¿por qué? No llega el agua ahí. ¿No? Los cercos, están bien puestos los cercos. Ahora, aparte de eso, ustedes saben la tecnología, ¿no?, ya no usan tierra, sino son hidropónicos. Y se utiliza ahora bastante, voy a un poco de agricultura, ahora que eso también es interesante, también es datos, ¿ah? Se usa la agricultura vertical. O conocemos todo lo horizontal, ¿no? ¿Cierto? Hay un terreno y siembra. Hay una que es vertical.
Curiosidad, pueden verlo ahí en internet, agricultura vertical, van a encontrar un edificio en China que pareciera un banco, pero no es un banco, es una empresa de agricultura vertical. Muy interesante, muy interesante. Sigamos con la captura de datos en la etapa principal, el almacenamiento. ¿Cómo va a hacer esto? Guarda en base de datos, Data Warehouse o Data Lakes. En procesamiento vamos a limpiar, transformar y validar esos datos mediante procesos ELT o ELT o ETL, uno de esos dos. En el análisis, dentro de las etapas principales del ciclo de vida de datos, es generar reportes, dashboard y modelos predictivos para decisiones estratégicas. Pero buenos datos. Con buenos datos podemos tomar decisiones estratégicas precisas, oportunas, proactivas en toda organización. Parte de la visualización. Aquí es una representación gráfica, por supuesto, de la información con todos los datos que están puestos en pantalla. Y estos gráficos, pueden ser gráficos, pueden ser mapas, pueden ser diagramas. ¿Y para qué? Para identificar esas tendencias, patrones y valores atípicos. Por ejemplo, nuestra data visualiza muy bien nuestro clima, voy a poner nuestro clima avariado. No va a ser mucho frío. Voy a poner un ejemplo. Una empresa de esos retail grandes de ropa ha comprado una cantidad de casacas. Los tiene en containers. Pero ahora le han dicho que el clima va a variar. Vamos a estar hasta más o menos, vamos a estar julio creo. Pasando julio, creo que hasta agosto vamos a estar con calor. Entonces, vamos a llegar a temperaturas de 20, 23 grados. ¿Y esto gracias a quién? A la corriente del Niño. Y no solo se ha afectado a nosotros. Pero también ha mencionado una buena noticia ahora, que va a comenzar la época de humedad, o sea, de frío, en las primeras horas de la mañana. ¿No? Estaban pensando ellos, ¿qué vamos a hacer con estas casacas? Vamos a la oferta de 2x1. Vemos tendencias, miran los patrones, valores atípicos que están mostrándose. Entonces, ya no, parece que no, porque van a seguir hacerlo algo normal. La gente va a adquirir, a comprar casacas, tanto damas y caballeros, para el frío. Entonces, y a eso vamos, analizar esa data, tomar decisiones con esa data. Visualmente lo he tomado con una gráfica, lo estoy viendo por mapas y diagramas, ¿no? Y valores atípicos que serían difíciles de detectar en tablas numéricas, eso sí es verdad. Eso sí es verdad, esos valores atípicos. Y otra etapa, estamos archivando o la eliminación de este dato. Es bueno mejor archivarlo. Es lo mejor. Los datos se almacenan históricamente o se eliminan según políticas de seguridad. Esos son ya bases de política de seguridad si se eliminan esos datos. Eso ya debe haber una norma, cuánto el dato debe estar con nosotros, obtenido, tendrá su año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, a los 10 años es eliminado. Eso es una política, no establecida. Ahora, para una empresa sí, ¿no? Pienso, pero para un banco no. Un banco debe tener, es un histórico, de su poder crediticio de cada cliente que tiene. ¿No? Es importantísimo. No puede borrar esa data. Esa data es importante para él. Claro, hasta un ciclo de vida, por supuesto. Un cliente no va a vivir 200 años, ¿no? Por ejemplo. Entonces, una data de 200, según su política, la norma de ese banco puede ser eliminado. Puede ser, no sé. Ellas son políticas ya. La importancia de la ingeniería de datos, ¿no? En empresas es importantísimo, porque aquí tomamos decisiones estratégicas, decisiones que nos va a llevar a ser más competitivos respecto a nuestro negocio, ¿no? Ahora, en la ingeniería de datos, transforma la información en valor estratégico para las organizaciones. Claro, es un valor estratégico. Ver ese valor que te dice, sí, vamos a invertir, vamos a este nicho de mercado, porque ahí vamos a ser mucho más competitivos con nuestro producto.
Permite decisiones rápidas y precisas mediante un análisis en tiempo real. Tengo la data que se actualiza. Es una data que tiene apenas una semana. Puedo ver tendencias, puedo ver los patrones. Entonces puedo tomar esas decisiones ya. Tenemos que tomar esa decisión. Sí, lo vamos a realizar. El costo va a ser muy bajo. Vamos a tener un buen presupuesto. Las ganancias vamos a tenerlas si oportunamente tomamos esta decisión. Tiene que visualizar y tomar ese camino, claro, si lo desea tomar, ¿no? Y mejora la productividad, automatización y experiencia del cliente. Empresarial, por supuesto. El cliente empresarial. Esa mejor productividad, esa automatización. Tanto a favor para nuestra empresa como nuestros clientes finales, ¿eh? A las dos partes tienen que ir. Claro, nosotros vamos a la parte de ganancia, ¿no? Pero nosotros tenemos que darle un valor agregado a nuestro cliente. ¿Para qué? Tanto la venta y la postventa tenemos que asegurarlos. En la postventa, llamarlo, cómo está, qué le ha parecido nuestro producto, te dirá ciertos aspectos y usted le dice, en ciertos aspectos hemos agregado, ¿no? Y tenemos otros productos adicionales para usted si se anima a comprar en cantidad y tiene un precio usted de cliente en nuestra empresa. Eso ya es una estrategia, ¿no? Hablando ya de negocios. Siguiendo la importancia de la ingeniería de datos en las empresas, es esencial para la inteligencia artificial, para estos modelos, analítica avanzada y competitividad digital. Como mencionamos al principio, la inteligencia artificial se alimenta de datos. Sin datos no existe inteligencia artificial. Bien, y tampoco electricidad, y si no tiene agua tampoco trabaja. Está la inteligencia ahí. Demás. Y también mencionamos al principio que hay sitios calientes. Muchos data centers, han visto ustedes en la parte americana, para el Pacífico, Atlántico, perdón, para la parte de europea, casi toda la comunidad europea, que está ahí, España, Francia y Italia, está invadido de puros data centers. Y si ustedes siguen buscando información, hay personas que ya no los quieren como vecinos a los data centers. Consumen mucha energía, agua, y el agua es importante para nosotros como seres humanos, ¿eh? Es importantísimo. La importancia de la ingeniería de datos de empresas, beneficios organizacionales, reducción de costos, por supuesto que es una reducción de costos. Si te indica, o sea, por indicadores, que este nicho de mercado con mi producto puede vender mejor y voy a tener mayores ganancias con menores costos, voy. Por supuesto. Sí, negocios. Automatización de procesos, automatizo mis procesos para hacer que sean mucho más ágiles, eliminar esos cuellos de botella. Predicción de tendencias, veo esas predicciones. ¿A dónde se va? Ese nicho de mercado puede comprar productos A y B, pero yo puedo predecir que puede comprar productos D y F en un cierto momento. Ahí está mi predicción. Vamos ahí en esa predicción. Comenzamos a hacerlo. Pero miramos los costos, los presupuestos y de dinero también. Una mejor experiencia del cliente también, porque ahí viene la postventa. Un producto que viene más rápido hacia él, que puede adquirirlo, si vamos en negocios. Detección de fraudes, los bancos mayormente lo usan, las financieras, bastantes aplicativos hay de estos. Van para esa detección de fraudes. Optimización logística, claro, por supuesto que sí. En la logística nos interesa que los productos salgan, ¿cierto? Entren y salgan, entren y salgan. Tener una logística, por ejemplo, mi logística puede ser tercerizada, me cuesta mi logística. Cada metro cuadrado por hora me cuesta un costo. O puede ser por minutos, segundos, no sé cómo son las reglas de juego de la logística, me cuesta, y en dólares todavía. Entonces me interesa que mi logística casi llegue a cero. O sea, los productos no pasan por ahí, se crean y se van repartiendo mis productos. La personalización del servicio, básico, y la inteligencia empresarial. Esos puntos son los beneficios organizacionales que ofrece esta ingeniería de datos en empresas.
Sectores de aplicación, estos creo que son algunos, hay mucho más todavía. Tenemos uno que es banca, va a ver los fraudes, de salud, distintas patologías, los análisis clínicos, ¿cómo le llaman ellos? La documentación clínica que tiene, su histórico, ahí está. De educación, eso es importancia en la educación. Los retail, telecomunicaciones, industrias alimentarias, pueden llevar ustedes a nutrición. Puede haber turismo, también muy fortalecido, y otras más. No creo que para todos los sectores. No creo que sean para algunos. Estos son algunos de ellos. Un analista de datos, ingeniería de datos y ciencia de datos, habla de este caballero. Lo vamos a escuchar. Acá, vamos a acá compartir, voy a compartir por acá para que lo vean. Ajá, listo. Vamos a ponerlo aquí. Eh, Listo. Aquí lo voy a compartirlo. Sí. Muy bien, acá está volumen. Ya está, listo. Si no me equivoco, ese señor Coco es peruano, si no me equivoco, lo he visto varias veces. O sea, he visto, eh, cuando voy buscando información respecto a unos cursos, los veo al señor. No, no veo su video, sino paso, nomás leo los títulos. En esto creo que es interesante, pues escogí al señor para verlo en esta oportunidad. Ajá, eso de sí, sí, Santi. Eso sí, sí, sí. Pero siempre paso nomás. Aquí va. Lo que hace es construir toda la infraestructura para que los analistas y los científicos tengan datos para chambear. Busca en EDTeam las rutas de análisis de datos y de ingeniería de datos, que son por donde se comienza con Python para el trabajo con datos. Y una vez entiendas ingeniería, entiendas análisis de datos, puedes pasar a ciencia de datos. Y la ciencia de datos es la puerta de entrada al Machine Learning y la inteligencia artificial. Para los que no tienen clara la diferencia, se los explico así, miren. El análisis de datos es descriptivo y la ciencia de datos es predictiva. Me explico. El análisis de datos describe lo que pasa, lo que está ocurriendo. Por ejemplo, cuántas ventas tiene EDTeam, cuántos usuarios nuevos tenemos cada día, cuántas personas ven nuestros cursos. Análisis de datos descriptivo, describe lo que ocurre y lo que ocurrió. La ciencia de datos es predictiva. A partir de esos datos puede predecir qué va a ocurrir en el futuro. Esa es la diferencia. Y la ingeniería de datos lo que hace es construir toda la infraestructura para que los analistas y los científicos tengan datos para chambear. Porque ni el científico ni el analista de datos, ninguno de ellos dos traen los datos. Ellos trabajan con datos que ya alguien les dio. Y ese alguien es el ingeniero de datos. Así es. Mañana se acaba el Black Friday con los precios más. Así es, esa es la verdad. Bien. Ya hablando aquí el CEO de EDTech, voy a seguir avanzando. Vemos, ajá, la parte que me falta. Si no, no acabamos. Bien. Casos reales y actuales. En caso de una ingeniería de datos, voy a comenzar con Netflix. Creo que ustedes lo conocen. Si pero lo usan bien, muy bien. No, aquí se emplea la ingeniería de datos para desprocesar millones de visualizaciones en tiempo real. Todo lo que estamos visualizando en nuestros videos, nuestras películas favoritas. Aquí lo estamos procesando, esos millones de visualizaciones. Aparte, analiza el comportamiento de los usuarios para personalizar recomendaciones automáticamente. O sea, personaliza películas. Si usted ha visto una de acción, te ofrece otra de acción. Mira, ¿qué te parece? Porque lo puedes ver el otro fin de semana o un día que está disponible, ¿no? O te pone por días. Lo puedes ver. Aparte, usa un Machine Learning dentro de la IA y Big Data para mejorar experiencias y permanencia de clientes. Es un negocio. Trata de que su cliente esté contento con las películas de acciones que uno le ofrece. Acá está tu película de acción, la siguiente que puedes ver. Si te gusta, te sigues nomás de corrido viendo películas. Bueno, también hay que trabajar y hay que descansar, pero hay personas que siguen su maratón de películas.
Su sistema predictivo incrementa significativamente el consumo de contenido, fíjense ustedes, en este caso usando ingeniería de datos, y el Netflix usa aplicaciones. ¿Qué aplicaciones utiliza? El Apache Kafka, el Spark, el Amazon Cloud, el Machine Learning. Y hay una diferencia. Aquí les dejo una referencia al Netflix TextBlock que tiene Netflix. Lo puedo revisar, hay bastante información. Está en inglés, tradúzcanlo por favor, y se van a enriquecer de esa información que tiene ahí. Y cada uno que voy a mostrar aquí son empresas grandes, como el siguiente, que es Amazon. Amazon emplea análisis de datos para la predicción de demanda y optimización logística y procesa información de compras. Todo lo que le compras, él va procesando. Que lo que tú compras, en qué momento lo compras, a qué hora los compras, qué colores, qué tallas. Todo eso en qué meses del año. Toda esa información lo tiene almacenado. Hace inventarios y comportamiento de los clientes globalmente, lo hace, o globales, ¿no? Utiliza inteligencia artificial para recomendaciones de productos en tiempo real. Te recomienda, dice, oye, mira, tú has escogido una casaca, tengo otras casacas. ¿Qué te parece? Y esto está a punto de agotarse, ¿ah? Te dicen ahí, te ponen un número, ¿no? Que está corriendo. Los segundos está corriendo ahí, diciendo, se está agotando. Tengo 2, 3 de esa talla, nada más, no tengo más. Y ese color que te gusta, tengo 3 también, nada más. Te da esa información. Y uno, claro, si le gusta, ¿no? Ya compro, ¿no? Pero puede encontrar una mucho mejor, ¿no? Ahora, reduce tiempos de entrega mediante automatización basada en datos, a su tiempo de entregas, tienen sus datos, ustedes ponen sus datos para que sea el envío, ¿no? Y si son clientes asiduos, aparte dice que le envían un regalo. Dicen, no sé si la verdad. Y aplicaciones utilizadas, está el Amazon, el AWS, los Redshifts, los SageMaker, los Data Links, y una referencia también les dejo acá, de ese blog de Amazon Big Data. Otro de ellos es el Uber, que estuvo en el Perú y creo que ya no está. No sé si seguirá aquí Uber, no se ve mucho. Procesa datos geoespaciales y tráfico en tiempo real para optimizar rutas. Sí, lo hace. Como en otros aplicativos también, ¿no? No voy a mencionar uno que uso asiduamente, pero el que uso sí optimiza sus rutas. Lo malo que la persona que toma el servicio después de un momento lo deja, van así, ¿no? Depende del horario, está así. Y eso creo que a un usuario, en el caso mío, ¿no? Sería una observación para darle a la empresa, ¿no? Pero ese negocio creo que es así. El otro, seguimos con Uber, calcula tarifas dinámicas mediante modelos predictivos y analítica avanzada. Hace esos cálculos de las tarifas. Claro, ve los incrementos, tiene ahí una base de datos actualizada para llegar a eso. Y integra millones de registros diarios, por supuesto, millones de registros diarios provenientes de aplicaciones móviles. A qué hora el que da el servicio entró al aplicativo, se toma una foto, la matrícula del carro, y claro, él tiene que preparar el carro para su servicio. ¿Cuál es su primer servicio? ¿A dónde fue? ¿Cuánto tiempo llegó? Recogió al cliente, lo llevó, cuánto tiempo, lo dejó, toma el siguiente servicio. Todo es un seguimiento. Y ahí va guardando esa data. Toda esa data va guardando porque le va a servir. Por supuesto que sí. Mejor experiencia de usuarios y conductas mediante ingeniería de datos. Esa experiencia de usuario de una persona que no conoces es la persona que está en un servicio, ¿cierto? Ahora, en algunas empresas ha pasado insabores, ¿no? De que es un asaltante que te recoge, ¿no? Y creo que, no sé si se irá a esa parte, creo que lo han tratado de hacerlo mucho más seguro, ¿no? Algunas empresas lo han tratado de hacer mucho más seguro estos servicios. Y aplicaciones utilizadas dentro de Uber, está el Apache Hadoop,
el Kafka, el Spark Streaming, el Google Maps API y una referencia que le dejo acá, de Google Engineer Block. El caso de Spotify, él analiza referencias musicales, aquí está la música de uno que le gusta, para personalizar listas de producción automáticas. Según los usos que usted ha tomado la primera vez, él ya genera estas listas personalizadas de música. Usted busca nueva música y sale la música que usted ya personalizó. Hizo la primera búsqueda, comienza a recorrer su base de datos y va armando una estructura. Yo quiero esta, y es rápido la elección. Procesa datos de comportamiento y hábito de escucha. Fíjense, ahí está, hábitos de comportamiento y los hábitos de escucha de millones de usuarios. De millones de usuarios. Él comienza a hacer eso, ese trabajo. Este dato tengo hasta el 2025, este dato que ustedes ven acá. Lo saqué de un periódico de la República, sí, de Spotify. De acá. ¿No? La cifra de millones de dólares, ingresos trimestrales que tiene Spotify. Ahora, utiliza algoritmos de recomendación basados en inteligencia artificial, por supuesto. Aquí utiliza inteligencia artificial. Escoge la música, le dan, este señor X y Z ha puesto su música que le gusta, puro música de 80s, 90s y le gusta la cumbia, y él, ya, es la primera que ha escogido, ¿no? Estas son 10, 15 que ha escogido. Bien, entonces él agarra esa data, la pone en su inteligencia artificial y dice, ya, la próxima vez que este usuario entra, acá está. Le doy otra lista que él le puede tomar. O puede ser las mismas. Simplemente la varía para que puedas escoger. Y usa un sistema de Discover Winkling, es referente mundial en analítica predictiva. Utiliza el Spotify. Aquí también le dejo un link que está aquí en la parte celeste, que está acá. Es una información que ustedes pueden buscarla ahí. O pueden poner Discover Winkling, y ahí va a salir bastante información al respecto. Está en inglés, pónganlo en español, para que puedan entender cómo funciona, cómo trabaja esta analítica predictiva. Antes de, la predictiva es, con los datos que tiene, lo que puede suceder. Con lo que tiene. ¿Qué más puede tomar el usuario de Spotify? ¿Qué más música puede ser? Si ha tomado 80 o 90, y en 80 o 90 hay música trance, hay música disco, hay música electrónica. Entonces, ya puede tomar esa música electrónica. O puede tomar música para trabajar, etc. Entonces, él ya tiene una predicción. Está diciendo, este usuario o este grupo de usuarios va a tomar eso. Caso de Spotify, aplicaciones utilizadas, tenemos el Google Cloud, el Query, el Google, ¿se acuerdan? Google Wing Query, el Python, el TensorFlow, y una referencia, aquí le dejo también otra referencia, otro link que ustedes pueden entrar en Spotify Engineer. Casos reales, hay unas tendencias que están dentro de la ingeniería de datos. Está las Data Lakehouse, está la inteligencia genérica, está en todo su apogeo, sigue avanzando esto de inteligencia artificial genérica, Data Mesh, la arquitectura en la nube, que sigue mejorando con sus equipos, más infraestructura que tiene. Lean, por ejemplo, como le mencioné, lean sus contratos, por favor. Ya me pasó una experiencia de estas, por eso le menciono. Procesamiento en tiempo real, la automatización con IA, la data governance o la gobernanza de data, y la ingeniería de datos con Python y Spark. Le dejo también aquí esto de Gendata, aquí HTTPS Gendata. Esta es una buena información. Este es de 2025. Todavía estamos recién en la mitad, ni estamos en la mitad, recién hemos llegado a la mitad de este año, pero esa data que le muestro en este gráfico de acá y este link, hay una buena información, muy buena. También lo traduce está en inglés, traduce en español.
y te explica punto por punto cómo va a ir estas tendencias, esa evolución. Y tendencias actuales, lo que se escucha y lo que se está leyendo también, estas tecnologías emergentes dentro de esto de ingeniería de datos, están los Snowflake, están los Databricks, los Apache Kafka, los Microsoft Fabric y los Google Vertex de inteligencia artificial, ¿no? Como lo mencioné también en el video, cuando habló el señor de qué es un ingeniero de datos. Habló de unos de estas tecnologías emergentes. IA y los centros de datos. Fíjense, como lo mencioné al principio, comenzamos, ¿qué necesita la IA? Pero aquí la IA tiene IA y centro de datos. Es preocupante. O sea, es bueno tener información, entrar a internet, poner una solicitud, una petición que te dé el dato que uno necesita. Sí. Ahora, uso IA, pongo mis datos y creo que me crea una imagen, ¿no? Una imagen, una foto, ¿no? Que todos lo hemos hecho alguna vez, me incluyo también uso esa potencia del IA, pero usa muchos recursos, demasiados recursos. Necesitan que sea enfriado, porque si no todo se va a quemar ahí, ¿no? Tanto los dispositivos que tiene son algo muy, muy delicados y debe tenerse un enfriamiento. Y aparte, la energía. Es un gran consumidor de energía. Hay ciudades, si usted es un poco curioso, se averigua, hay ciudades que han decidido no tener más vecinos de data centers. Mucha energía consume. ¿Y qué pasa además? Y han averiguado, es lo que menciona el documento de la información, de que parte de ese consumo, porque ese consumo lo pagan las grandes empresas de estos data centers, una parte de eso se le ha pasado a la facturación del consumo de los servicios de sus vecinos. Entonces los vecinos dicen, ¿por qué voy a pagar algo que yo no consumo? Si lo que consume el gran consumidor es ese vecino de data center. Entonces, ¿han salido los reclamos? Por supuesto que sí, tienen que salir los reclamos. Aquí vamos a mostrar los IA y los centros de datos. Como cuánto consumen, ¿no? En realidad. A ver, voy a marcarlo aquí, lo voy a copiar. No. Eso. Listo. Lo voy a compartir, si no, no lo vamos a ver. Ahora ustedes dirán que yo estoy en contra. No estoy en contra de eso, sino hay formas de adquirir esa energía, de adquirir esos tipos de enfriamiento. Ya depende cómo vamos avanzando en las sesiones. Ahí les vamos a mostrar ciertas innovaciones que han hecho. Y vaya que sea, que varias innovaciones, ¿no? Claro, y esas innovaciones también necesitamos recursos, por supuesto, para poder evolucionar, ¿no? Aquí dice, crecen los conflictos, dice acá, alrededor de los centros de datos para la inteligencia artificial. Aquí va, ¿por qué? ¿Por qué existen esos conflictos? Aquí va. El crecimiento de la inteligencia artificial está impulsando la construcción de grandes centros de datos en todo el mundo, pero su expansión también está generando conflictos socioambientales por el uso de agua, energía y territorio, especialmente en América Latina. Los centros de datos requieren enormes cantidades de energía y agua para funcionar de forma permanente. Hoy se consumen entre el 1,5 y 2% de toda la electricidad mundial, y se proyecta que para 2030 esta demanda podría duplicarse. El consumo de agua también es enorme. Un centro de datos de gran tamaño puede usar hasta 19 millones de litros diarios. El
el equivalente al consumo de una ciudad de más o menos 50.000 habitantes en un solo día. En América Latina, los países con más centros de datos que alimentan el desarrollo de la inteligencia artificial son Brasil, México y Chile. Argentina también busca seguirle los pasos, pero expertos advierten un problema adicional. La legislación en América Latina es débil y no establece estándares claros para el uso de energía y agua, como sí ocurre en varios países europeos. ¿Qué les parece? Dicen esta legislación es débil, ¿no? Para esos casos. Ajá. Ok. Eso lo que queremos desarrollar, ¿no? Y creo que como seres humanos inteligentes, tenemos parte de la cognitiva, podemos desarrollar soluciones. ¿Por qué no convivir con la IA? Nos seguiremos desarrollando, por supuesto. Esa es la idea, ¿no? Exacto. Pero aquí es la parte política gubernamental que tiene que realizar eso. De ver esa visión, de ser medio proactivo, de decir, la IA nos va a invadir. Entonces, vuelvo a ponerlo así. La IA nos invade, y la virtud que está. La IA nos invade, entonces tenemos que hacer normas políticas para que trabaje éticamente. No nos afecte tanto el agua o tanto el consumo de agua como el consumo de energía. Tener energías sostenibles que puedan apoyar a la IA. Le dejo algunas lecturas, al menos, para que puedan usted leerlo. Es fundamentos, data science, diseño de datos, de data, ¿no? De aplicaciones, data warehouse, y una analítica. Les dejo aquí los links de ellos, y muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Excelente primera sesión. Si hubiera algún profesional que tuviera alguna consulta, puede levantar la mano para intervenir o en todo caso escribir en el chat. Sí, Carlos, ¿te escuchamos? Si quieren un autor, hay un libro que va desde la base de cómo ha crecido o sea, cómo evolucionó la inteligencia artificial de los tiempos muy remotos hasta esta época. Se lo voy a mostrar la próxima sesión. Ahorita no lo tengo al alcance. ¿Qué tal? Buenas noches. Quisiera hacerle una consulta. Hola. Entré un poco tarde sobre Un las poquito del clases. gusto, por favor. Carlos Anocuica. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Sí, está interesante la clase, profe. Una consulta. Es interesante. Estamos en datos. Sí, ¿qué días son las clases? Porque entré un poco tarde, no vi la Va a ser presentación, sobre hoy los día jueves. horarios. Hoy estamos 25, el próximo va a ser el 28, este jueves, después el viernes, pasamos a la otra semana, va a ser el día 2, después va a ser el 4, y el 5 terminamos con la sexta sesión. ¿Ese cronograma lo van a compartir? Está compartido, ahorita la señorita va a participar con ustedes, la va a comunicar. Ok, gracias. Ajá, gracias a usted. Hola, buenas noches, ¿se me escucha? Hola, ¿con quién tengo el gusto? Sí. Franco Juárez. Buenas Hola, noches. Franco, ¿cómo estás? Desde Piura le saluda. Una consulta. Estaba escuchando el curso y quería saber si es que vamos a aprender algún tipo de programas o va a ser didáctico solamente el tema de Va a ser aprendizaje. didáctico, no nos alcanza, tenemos 1 hora y media nomás, Carlos. Ah, ya, ok. Si tuviéramos, o sea, 2, 3, y lo dividamos por tiempos, yo pienso que sí.
pero aquí tenemos 1 hora y media, 6 sesiones, todos Sí, entiendo. ajustados. Hay muchos temas que tocar, yo te digo que hay muchos temas que tocar, que son importantes, pero tenemos que tocar los más puntuales para que ustedes también se sepan desenvolver también en su carrera profesional. Ok, docente. Muy amable, muchas gracias. Ok, a usted, gracias. Profesor, buenas noches. Hola, ¿con quién tiene el gusto? Sí, Marco Gutiérrez. Hola, señor Marco, ¿cómo está? Sí, Hola. disculpe, repito nomás, profe, no le quiero quitar mucho tiempo. No te preocupes. Sí, es que veo que varios compañeros que... profesor, ¿el material y la grabación nos lo van a hacer llegar o...? Sí, van a estar ustedes, pero creo que la señorita debe darle ciertas Así pautas es. para llegar a que puedan ustedes ver el Sí. material entregado y el video también. Así es, ¿Eso lo van a decimos, entregar al final Sí, de aquí la está. formación? Acá les está voy la a dar señorita. Le voy a informar esto. Ok, gracias. les voy a dar las indicaciones respectivas. Si no hay mayor consulta respecto ahí Sí. sí, a lo que se ha tocado el día de hoy, entonces... Yo tengo una consulta con respecto a modelos predictivos. Hola, Sí, bueno, ¿con quién es su gusto? buenas noches. Carlos Polache. Ah, hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, yo he trabajado con grandes volúmenes de datos, pero simplemente para hacer descripciones, ¿no? Tal año creció, tal año aumentó, hay una tendencia. Ah, por los valores que tú tenías. Solo Claro. mostrabas eso, nada más. Ya. Sí, sí, Ajá. pero mi consulta va, ¿qué cantidad de datos o cómo considero la cantidad de datos para crear un modelo predictivo? Porque, por ejemplo, por un ejemplo, millón de datos, ajá. ¿cuántas categorías debo tener? ¿O qué tan etiquetado debo tener la información? ¿O tendré que respaldarme sobre un marco teórico? ¿Me podría dar un alcance con respecto a construir un modelo predictivo? Usted dice que tenía modelos predictivos, ahí está, como dice con Python, puedes hacerlo, sí, muy bien. Tú puedes tener históricos, ¿cierto? Tú tienes históricos ahorita de descripciones, Sí. ¿no? De actividades que han sucedido, Por varios ejemplo, valores. ajá, Eso te va a servir, por ejemplo, tú has visto del mes de, voy a poner un ejemplo, del mes de enero hasta abril. Tenemos el primer trimestre, lo tenemos ahí, ¿cierto? Entonces, yo tengo el otro trimestre también del año pasado, tengo los 4 trimestres, listo, 4, tengo 5. Con esos 5, yo puedo predecir algo que va a suceder. Pero claro, tiene que haber otros valores más. No sé qué la data que tú tienes, no sé. ¿De qué data es? ¿De por ejemplo, tengo alimentos? No sé. exportaciones ¿De? desde el año a nivel mensual. ¿Exportaciones de todo? ¿Frutas? No sé. Sí, frutas, Ya. todo. Bien, frutas. Muy bien. La exportación de frutas ha crecido bastante con este puerto que está en Shanghái. Y ahora también el caso del Perú, ¿no? Si nosotros cumplimos las normas internacionales que nos exigen las exportaciones, podemos realizarlas sin ningún problema. Uso de pesticidas, el tiempo de maduración que tiene la fruta y etc. Otros indicadores que tienes que tener ahí activos. Bien, tú tienes un histórico del año pasado, los trimestrales, ¿no? Tienes trimestrales también acá de este año. Puedes sacar una predicción. ¿Cuántos productos o cuántos kilos puedo comprar para poder enviar y ser comprados satisfactoriamente? Claro, con un tiempo de maduración, ¿no? Con un tipo de maduración. Claro, sí, sí he hecho ese tipo de análisis de manera intuitiva. Ajá, Sin embargo, intuitiva. mi Imagino que sí. mi pregunta va mayormente Ah, con respecto a la cantidad de datos para que un modelo sea como confiable. O simplemente hago una entonces, regresión y simplemente con la regresión hago... sí, lo puedes realizar. Ahora, sería lo mejor que tengas datos de otras fuentes, no solamente lo que tengas de tu empresa, otras fuentes, datos confiables. no, sí, tengo, por ejemplo, Listo. datos de todo es a nivel de exportaciones en el Ministerio de Exportación Ajá. y Turismo, entonces toda esa data tengo acceso, en las cuales obviamente no la puedo compartir, pero sin embargo me permiten trabajar con ella.
Sí, muy bien. Con eso puedes sacar una predicción. Sí, puedes sacar una predicción. Pero la cantidad de datos, más o menos, necesito 1 millón de datos. ¿Qué cantidad Lo más importante, si ahí tienes mayor cantidad de datos, pero de calidad, bien. Bien. La cosa de datos que tú tengas de calidad. Es lo más importante. Así como hemos visto los videos, y si tú te vas a referencias también bibliográficas, todos te dicen, bueno, quieres tener una buena predicción, unos buenos indicadores, tienes que tener unos buenos datos, una buena calidad de datos. Ok. Eso te dice. Sí, sí. Ok. Gracias a usted.